Unas pocas letras. AA, BB+, puntos letras que pueden decidir el destino económico de una empresa o incluso de un país entero. Son las calificaciones crediticias, pero ¿quién decide estas notas? ¿Y cómo llegaron a tener tanto poder? Hoy nos sumergimos en el mundo de las agencias de calificación. Un mundo que, como veremos, está dominado casi por completo por solo 3 nombres: Standard & Poor's, Moody's y Fitch, las que se conocen como las 3 grandes. Exacto. Y para entenderlo, tenemos un artículo muy extenso que desglosa su historia, su papel y, sobre todo, las polémicas que la rodean, especialmente desde la crisis de 2008. Sí, el objetivo es entender cómo pasaron de ser una simple herramienta a ser los árbitros del capitalismo global. ¿Y por qué se las critica tanto? Venga, vamos a meternos en faena. La historia arranca, como tantas otras, del capitalismo moderno en el siglo XIX en Estados Unidos. El país se está expandiendo, el comercio a larga distancia crece y, claro, surge un problema nuevo. Los comerciantes ya no conocen a sus clientes. Prestar dinero se convierte en un acto de fe. Totalmente. Y en los negocios, la fe, pues, no suele ser suficiente. Tras una gran crisis, el pánico de 1837, la necesidad de información fiable se vuelve crítica. Ahí nacen las agencias de crédito mercantil. La primera importante la funda Louis Tappan, en Nueva York, en 1841. ¿Y qué hacían exactamente? Pues, básicamente era cotilleo profesional. Tenían una red de corresponsables por todo el país que recopilaban información sobre la reputación y, la solvencia de los comerciantes. O sea, que al principio no se trataba de analizar balances, sino de saber si un tendero de Ohio era un tipo de fiar que pagaba sus deudas. Exacto, era una valoración casi moral. Publicaban unas guías con esa información para sus suscriptores. Pero el gran salto, el que nos lleva al sistema que conocemos hoy, llega con la siguiente revolución: los ferrocarriles. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, claro, de calificar a un comerciante a calificar una emisión de bonos de miles de millones de euros, hay un trecho enorme. Gigantesco. A principios del siglo XX, la construcción masiva de ferrocarriles se financia con algo nuevo a esa escala: los bonos corporativos. Empresas pidiendo dinero a miles de inversores anónimos, muchos de ellos de Europa. Y esos inversores no tenían ni idea de si una empresa era sólida o una estafa. Ninguna. Necesitaban un análisis independiente. Y en ese vacío aparece John Moody. En 1909 empieza a publicar análisis centrados en los bonos de los ferrocarriles. Pero su verdadera genialidad llega un poco después. El gran cambio, la innovación que lo define todo, es de 1913. Moody expande su negocio y, lo más importante, rescata una idea de las viejas agencias mercantiles y la aplica a las finanzas: un sistema de calificación con letras. Las famosas AA, B, K... Exacto. Por primera vez se usan para valorar la solvencia de valores que cotizan en bolsa, un código simple para una realidad que era complejísima. Y el modelo triunfa. Poco después aparecen sus competidores, que acabarían formando Standard & Poor's y Fitch. Las raíces de las 3 grandes son muy antiguas, pero su poder desmedido es mucho más reciente. Justo. Vale. Entonces ya existen las agencias, los inversores las usan como una guía, pero ¿cómo pasan de ser una herramienta más a convertirse en una pieza casi obligatoria del sistema? Porque aquí está la clave para entender la crisis de 2008. Has dado en el clavo. La clave no fue una innovación de mercado. Fue una decisión del gobierno. El momento decisivo es la era posterior a la Gran Depresión. En 1936, para evitar que los bancos volvieran a quebrar por tomar demasiados riesgos, el gobierno de Estados Unidos introduce una norma que lo cambia todo. A ver. La norma prohíbe a los bancos invertir en bonos considerados especulativos. Y aquí viene lo bueno. La ley no define qué es especulativo. Simplemente dice que esa determinación se hará según los manuales de calificación reconocidos. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que el gobierno de Estados Unidos, para evitar otra gran depresión, básicamente subcontrató el juicio sobre el riesgo financiero a un puñado de empresas privadas? Tal cual. Suena a una decisión con consecuencias monumentales. Lo fueron.
Fue una externalización de la supervisión. De la noche a la mañana, Moody's, Poor's y Fitch pasaron de ser meros opinadores a ser los porteros del mercado de capitales. Claro. Si una empresa quería que un banco comprara sus bonos, ya no bastaba con ser solvente, necesitaba su sello de aprobación, una calificación de grado de inversión. Su poder se disparó, Y ese poder se consolida. se consolida y se hace oficial. En los años 70, la SEC, el regulador bursátil, crea una figura formal, la Organización de Calificación Estadística Reconocida a nivel nacional, NRSRO por sus siglas en inglés. Esta designación, que se otorgó a las grandes agencias, las convirtió en el estándar oficial. Y a partir de ahí, A partir de ahí, fondos de pensiones y otros grandes inversores institucionales fueron obligados por ley a comprar únicamente valores con altas calificaciones de estas agencias. Ya no era una opción, era una obligación. y justo en esa época, en los 70, hay un cambio de modelo de negocio que parece un detalle técnico, pero que es la semilla de todo el desastre posterior. Efectivamente. Al principio el modelo era el inversor paga. Quien quería la información pagaba una suscripción, pero en los 70 algo tan mundano como la invención de la fotocopiadora Xerox lo cambia todo. No me digas. La fotocopiadora de la oficina. La misma. De repente era muy fácil para un suscriptor hacer copias y pasárselas a otros. Las agencias se enfrentaron a un problema de polizones que amenazaba su negocio. Así que tomaron una decisión que parecía lógica. Si los que usan la información no quieren pagar, que pague quien quiere ser calificado. Se pasaron al modelo el emisor paga. Entiendo la lógica empresarial, pero el conflicto de interés es de manual. El que te paga es el mismo al que tienes que evaluar. Es como si un estudiante le pagara a su profesor directamente por la nota del examen. Exacto. Y aquí está la gran ironía. Para solucionar un problema tan trivial como la gente compartiendo informes fotocopiados, la industria adoptó un modelo que, sin saberlo, ponía la primera piedra de la mayor crisis financiera de nuestra generación. Se cambió un pequeño problema de ingresos por un conflicto de interés sistémico. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces tenemos un oligopolio con un poder otorgado por el gobierno y un modelo de negocio con un conflicto de interés de manual. Me imagino que cuando el dinero fácil de los 2000 empezó a fluir, esta mezcla se volvió explosiva, ¿no? Explosiva es quedarse corto. Entramos en la era de las finanzas estructuradas. El nombre asusta un poco, pero la idea de fondo es relativamente sencilla. Venga, a ver si lo entiendo. La idea es agrupar miles y miles de deudas individuales, hipotecas, préstamos de coches, deudas de tarjetas de crédito. Se mete todo en un solo paquete, como una cesta de fruta muy variada. La diversificación, en teoría, reduce el riesgo. ¿Y luego? Y luego ese paquete se divide en tramos o porciones con distinto nivel de riesgo. ¿Cómo funciona esa división? Imagina una cascada. El dinero de los pagos de las hipotecas va llenando los tramos de arriba a abajo. El tramo superior, el senior, es el primero en cobrar y el último en sufrir pérdidas. Solo si hay una cantidad enorme de impagos, ese tramo dejaría de cobrar. Y por eso las agencias le dieron a estos tramos la máxima nota, ¿no? La AAA Justo. los consideraban tan seguros como la deuda del gobierno de Estados Unidos. Claro, y al tener una calificación AAA, esos productos se convirtieron en un caramelo para los grandes fondos de pensiones, aseguradoras, todos los que por regulación solo podían comprar activos de máxima calidad. Se creó un mercado gigantesco. Un mercado voraz. Y aquí es donde el modelo el emisor paga se vuelve nuclear. Los bancos de inversión no solo pedían una calificación al final, pagaban a las agencias por su asesoramiento sobre cómo estructurar el producto para conseguir esa AAA. O sea, era una colaboración constante entre el calificado y el calificador. El conflicto de interés ya no es una posibilidad, es el modelo de negocio en sí. Los clientes de las agencias, los bancos, querían las mejores notas. Y los beneficios de las agencias dependían de mantener contentos a esos clientes. Claro. Si una agencia se ponía muy estricta, el banco simplemente se iba a la competencia. A buscar una opinión más favorable. Se generó lo que se conoce como rating shopping. Exacto. Y las cifras que da la fuente son de auténtico vértigo. Entre el año 2000 y 2007, Moody's calificó como AAA casi 45.000 valores distintos relacionados con hipotecas. Un momento, ¿45.000 valores hipotecarios con AAA? ¿Frente a solo 6 empresas en todo el país con esa misma nota? Es que la cifra es una barbaridad, cuesta hasta procesarla. La escala de la distorsión, por llamarlo de alguna manera, es brutal.
Era una máquina de imprimir dinero para todos. Solo en 2006, Moody's obtuvo 881 millones de dólares de ingresos de este sector. Su negocio dependía de que la fiesta no parase. Y el resultado de esa fiesta es la historia que ya conocemos, la crisis financiera global de 2008. Las hipotecas de alto riesgo, las famosas subprime, Los préstamos concedidos a gente con muy poca solvencia. pues esas hipotecas, que estaban dentro de esos paquetes, empezaron a impagarse en masa. ¿Y la cascada se secó? El colapso de las calificaciones fue dramático y rapidísimo. La fuente señala que el 73% de los valores hipotecarios que Moody's había calificado como AAA en 2006 fueron degradados a la categoría de bono basura solo 2 años después. Para que quede claro, bono basura significa que el riesgo de impago es altísimo. Esto obligó a fondos de pensiones, por ley, a venderlos a precios de derribo, cristalizando pérdidas masivas. Exacto. Más de 800.000 millones de dólares en activos pasaron de ser lo más seguro del mundo a ser basura financiera, en un abrir y cerrar de ojos. Fue una aniquilación de valor sin precedentes. Y lo peor es que no era la primera vez que cometían un error garrafal. El artículo recuerda el caso de Enron en 2001. La compañía mantuvo una buena calificación hasta solo 4 días antes de declararse en bancarrota. ¿No vieron venir nada? Ni Enron, ni la crisis fiscal de Nueva York en los 70, ni la quiebra del condado de Orange en los 90. Hay un patrón de fallos en momentos clave. Pero lo de 2008 fue una escala completamente diferente. Fue un fallo sistémico. Con este historial, la pregunta es obvia. ¿Cómo se defienden? Y aquí entra un argumento legal que a mí me parece fascinante. Su defensa principal, al menos en Estados Unidos, es que sus calificaciones son simples opiniones, y como tales están protegidas por la primera enmienda, la de la libertad de expresión. De hecho, todos sus informes incluyen cláusulas que dicen que sus ratings son declaraciones de opinión y no declaraciones de hechos o recomendaciones de compra o venta. O sea que legalmente se presentan como si fueran críticos de cine dando su opinión sobre una película, Algo así. no como auditores certificando unas cuentas. El problema, claro, es que todo el sistema financiero, por ley, trata esas opiniones como si fueran hechos probados. Es una contradicción increíble. Una contradicción que les ha servido para esquivar muchas demandas. Y esas opiniones tienen consecuencias enormes. No solo califican a empresas, también califican la deuda soberana de los países. Cuando Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda de Estados Unidos por primera vez en la historia en 2011, causó un terremoto en los mercados. Recuerdo perfectamente la crisis del euro. Cada vez que una de las 3 grandes amenazaba con rebajar la calificación de España, Italia o Grecia, los mercados temblaban. Y muchos funcionarios de la Unión Europea en aquel momento afirmaron que esas rebajas no solo reflejaban la crisis, sino que la aceleraban. Al degradar a un país, encarecen su financiación, lo que debilita su economía y justifica una nueva rebaja. Crean una profecía autocumplida. Una espiral. Viéndolo ahora, ¿crees que la UE tenía razón al culparlas o simplemente buscaban un chivo expiatorio? Es una buena pregunta. Probablemente un poco de las dos cosas. Es más fácil culpar a un actor externo que admitir los propios fallos estructurales. Pero es innegable que sus decisiones echaban gasolina al fuego. Sí, eso desde luego. Bien, hemos visto cómo un sistema creado para reducir la incertidumbre se convirtió, a través de la regulación y de un modelo de negocio perverso, en una pieza clave para generar un riesgo financiero gigantesco. Y lo más sorprendente es que a pesar del desastre, la foto general apenas ha cambiado. Seguimos en un oligopolio donde Standard & Poor's, Moody's y Fitch controlan aproximadamente el 95% del mercado mundial. Se han intentado algunas reformas. En Estados Unidos se aprobó la ley Dodd-Frank, que busca aumentar la transparencia, la responsabilidad de las agencias, pero la estructura fundamental, con las 3 grandes y el modelo de el emisor paga, sigue ahí. Sigue en gran medida intacta. Se ha intentado facilitar la entrada de nuevos competidores, pero es muy difícil. El poder de las 3 grandes es un círculo vicioso. Los inversores confían en ellas porque son las más grandes, y son las más grandes porque los inversores confían en ellas. Romper ese círculo es casi imposible. Casi imposible. Entonces, para terminar, una reflexión. El artículo menciona que las nuevas regulaciones en todo el mundo buscan reducir la dependencia automática de estas calificaciones en las leyes.
Se intenta que los bancos, los fondos y los reguladores hagan su propio análisis de riesgo en lugar de confiar ciegamente en una calificación de 3 letras. Lo cual nos deja con una pregunta bastante incómoda. Si no son las agencias, ¿quién determina que es una inversión segura? En un sistema financiero global tan interconectado y complejo, ¿es realmente posible tener un árbitro del riesgo que sea verdaderamente fiable e independiente? O la pregunta es aún más de fondo. La idea misma de delegar este juicio tan crítico en un pequeño grupo de empresas con ánimo de lucro es un fallo de base del sistema. Un problema sin una solución fácil. Ahí lo dejamos. A ver, imagina un proceso. Uno que alimenta a casi toda la vida en la Tierra, que genera el oxígeno que estamos respirando ahora mismo y que cada año captura una energía que es como 8 veces todo lo que consume la humanidad. No es ninguna película, es la fotosíntesis. Y hoy vamos a meternos de lleno en ella, basándonos en un artículo enciclopédico muy detallado que hemos estado analizando. La idea es ir mucho más allá de lo que vimos en el cole. Vamos a explorar la maquinaria molecular, sus adaptaciones y, bueno, cómo un pacto de hace miles de millones de años, literalmente, dio forma a nuestro mundo. Bien, vamos a desgranar esto. Y es que es clave empezar por ahí, porque la fotosíntesis no es una sola cosa, es un conjunto de procesos. Por un lado está la que todos conocemos, la que produce oxígeno, la de las plantas, las algas. La de toda la vida, vamos. Y seis. Pero hay otras, mucho más antiguas y, la verdad, bastante más extrañas, que no producen oxígeno. Y la evolución de este proceso, bueno, cambió la química de todo el planeta. Entender esa diferencia es el primer paso. Pues empecemos por la escala, porque las cifras que da el artículo son para marearse. Habla de que captura unos 130 teravatios de energía del Sol. Sí, es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, es como si 8 planetas como el nuestro, con toda nuestra civilización, se enchufaran directamente al Sol. Y además, cada año convierte miles de millones de toneladas de carbono en biomasa. Es una fábrica planetaria. Totalmente. A escala planetaria, sí. En esencia, la fotosíntesis es eso. Convertir la energía de la luz, la del sol, en energía química. Energía que se guarda en moléculas como los azúcares. Y aquí es donde entra esa distinción que decíamos. La que llamamos fotosíntesis oxigénica es la de las plantas. Usa agua, H2O, para conseguir electrones. Y al romper la molécula de agua, pues libera oxígeno como un subproducto. Y esa idea, la idea de que el oxígeno es un desecho, lo cambia todo. De repente, el aire que nos mantiene vivos es un residuo de un proceso antiquísimo. Es casi como un accidente cósmico, ¿no? Un accidente vital para nosotros sí, pero un desecho al fin y al cabo. Y antes de que esto existiera, había otra cosa, la fotosíntesis anoxigénica. La usan algunas bacterias. En lugar de agua, usan, pues, otras sustancias. Algunas, por ejemplo, usan sulfuro de hidrógeno, el H2S. El gas que huele a huevos podridos. Ese mismo. Y claro, al romper esa molécula, no liberan oxígeno, sino azufre. Lo increíble es que la aparición de la versión oxigénica, gracias a las cianobacterias, provocó la gran oxidación. De repente la atmósfera se llenó de oxígeno, que era un gas tóxico, corrosivo, para casi toda la vida que existía, pero a la vez permitió que evolucionáramos nosotros. Somos herederos de esa catástrofe. O sea que un simple cambio en la receta a nivel microscópico rediseñó el planeta entero. Vaya. Pues vayamos a esa fábrica, al lugar donde pasa todo. El artículo nos mete dentro de la célula, a los cloroplastos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad increíble. Absolutamente. El cloroplasto es la fábrica. Una sola célula de una hoja puede tener de 10 a 100 de estas minifábricas. Y dentro, la estructura es aún más alucinante. Están los tilacoides. Que son como discos apilados, ¿no? Como si fueran pilas de monedas. Exacto. Esas pilas se llaman grana. Y la membrana de esos discos, ahí. Ahí es donde ocurre el primer acto. Ahí están los pigmentos.
El más famoso, la clorofila. El artículo dice algo que a veces se nos olvida. Las plantas son verdes no porque usen la luz verde, sino justo por lo contrario, porque la reflejan, no les interesa. Es una experta en absorber luz azul y roja. Justo. Pero no está sola. Hay otros, como los carotenos. Los de las zanahorias. Esos ayudan a capturar más tipos de luz. Funcionan como una antena parabólica gigante que canaliza toda esa energía a un punto. Y todo esto se puede entender como una línea de producción, en dos fases. Vale, me gusta la idea de la línea de producción, pero ¿cómo se organiza? Si la primera fase necesita luz, la fábrica para por la noche. Esa es la pregunta clave. La fábrica tiene dos secciones. La primera son las reacciones dependientes de la luz. Imagínala como la central eléctrica. Solo funciona de día, claro. Su trabajo es coger la energía bruta, los fotones, y convertirla en dos tipos de energía que la fábrica pueda usar. Una es el ATP, que sería como la electricidad general. La moneda energética, ¿qué se suele decir? Eso es. Y la otra es el NADPH, que podemos imaginar como herramientas robóticas especializadas y ya cargadas. Entendido, la central eléctrica diurna. ¿Y cómo genera esa electricidad y esas herramientas? Aquí ocurre el primer milagro. Cuando un fotón golpea la clorofila, excita un electrón, lo lanza hacia arriba. Esa es la chispa. Pero claro, la clorofila tiene que recuperar ese electrón. ¿Y de dónde lo saca? Del agua. Se llama fotólisis del agua. La energía de la luz rompe moléculas de H2O y de ahí saca los electrones, protones Y el oxígeno de desecho. y el oxígeno de cosecho. Esos electrones viajan por una cadena de montaje de proteínas. Pasan por dos grandes complejos, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Se le llama esquema Z, es solo un mapa de su viaje energético. De acuerdo. O sea, la central eléctrica usa luz para romper agua, libera el oxígeno y carga las baterías, el ATP, y las herramientas, el NADPH. ¿Y la segunda sección? La segunda sección es la cadena de montaje, las reacciones independientes de la luz, el famoso ciclo de Calvin. Esta sección puede funcionar de día y de noche, pero solo si le llega energía de la central. Mientras tenga ATP y NADPH, funciona. Ocurre en el estroma, el fluido que rodea a los tilacoides. Y aquí entra la enzima más abundante del planeta, una de las más importantes, la rubisco. ¿Rubisco? Con ese nombre parece un droide de Star Wars, la verdad. Pero por lo que dices, es la pieza más importante y a la vez la más torpe de la maquinaria. Es una descripción perfecta. Su trabajo es vital, captura el dióxido de carbono del aire, lo fija. Y a partir de ahí, la cadena de montaje usa la electricidad del ATP y las herramientas del NADPH para convertir ese carbono en azúcares. Una parte de esos azúcares se recicla para que el ciclo siga y otra se convierte en el producto final, glucosa, almidón, celulosa. Fase 1, central eléctrica. Fase 2, cadena de montaje. La analogía funciona así, pero el artículo plantea un problema. ¿Qué pasa en climas cálidos y secos? La planta cierra sus poros, los estomas, para no perder agua, pero entonces no puede entrar CO2. Separa todo. Es un dilema tremendo. Y aquí es donde Rubisco, nuestra enzima estrella, muestra su gran defecto. Con poco CO2 y mucho oxígeno, Rubiaco se confunde. Y en lugar de capturar CO2, captura oxígeno. ¿Un error? Un error catastrófico. Se llama fotorrespiración. No solo no fija carbono, sino que malgasta toda la energía, el ATP y el NADPH, que tanto costó producir. Es como si la cadena de montaje se pusiera a funcionar marcha atrás. Una locura. Un fallo de diseño en la enzima más abundante del mundo. Suena a chapuza evolutiva, la verdad. Es que es un vestigio. Rubisco apareció en un mundo casi sin oxígeno, así que no necesitaba ser selectiva. Pero cuando el oxígeno lo inundó todo, la evolución tuvo que crear soluciones. Y el artículo describe dos que son espectaculares. Las plantas C4, como el maíz o la caña de azúcar. El maíz. O sea que la próxima vez que coma palomitas puedo pensar que es el producto de una solución evolutiva súper ingeniosa para un fallo de diseño. Exactamente. Lo que hacen es separar la captura de CO2 en el espacio. Usan otra enzima, la PEP-carboxilasa, que es una especialista en CO2 y no se lía con el oxígeno. Esta enzima trabaja en las células de fuera. Captura el CO2 y lo convierte en un compuesto de 4 carbonos. Y luego
bombea ese compuesto a células más profundas, creando una especie de sala VIP para Rubisco. La inunda de CO2 para que no tenga la tentación de equivocarse. Vaya, un prefiltro para mantener a Rubisco centrada. ¡Qué listo! ¿Y la otra solución? La otra son las plantas CAM. Los cactus, las suculentas, las que viven en desiertos. Ellas los separan en el tiempo. Trabajan de noche. ¿En el turno de noche? Sí, por la noche, que hace más frío, abren sus poros y capturan todo el CO2 que pueden. Lo almacenan como ácido málico. Y durante el día, con los poros bien cerrados, liberan ese CO2 internamente para que el ciclo de Calvin trabaje con la luz del sol. Es increíble. Fascinante. Una estrategia de almacenamiento nocturno para poder sobrevivir. Y esto me lleva a la eficiencia. El artículo dice que las plantas, en general, tienen una eficiencia de solo un 3,6%. Suena bastante bajo, ¿no? Sobre todo si lo comparas con los paneles solares, que ya superan el 20%. Es cierto, la eficiencia global no es muy alta, pero, y esto es alucinante, a nivel molecular, en esa primera etapa de captar la luz, el proceso roza la perfección, y lo hace gracias a la física cuántica. Habla de un fenómeno que se llama el paseo cuántico. Un momento. Paseo cuántico. Eso ya suena a ciencia ficción pura y dura. Y lo parece. A ver, cuando un fotón golpea un pigmento, la energía se convierte en un excitón. Ese excitón tiene que viajar hasta el centro de reacción. Imagina que tiene que salir de un laberinto. Lo normal sería probar un camino, ver que no es, volver, probar otro, y en ese proceso se pierde energía. Lo que bajaría la eficiencia, claro. Muchísimo. Pero el excitón, por la cuántica, es como si explorara todos los caminos del laberinto a la vez, simultáneamente. Y en el instante en que encuentra la salida, sabe cuál es la ruta perfecta y la toma. O sea, no prueba y error. Elige la mejor ruta al instante. Exacto. La más eficiente. Y así, la eficiencia de ese transporte de energía es de casi el 100%. Es la naturaleza usando las reglas más extrañas del universo para ser perfecta. Este nivel de optimización es tan perfecto que parece diseñado. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿De dónde salió todo esto? Para entenderlo hay que viajar muy, muy atrás en el tiempo. Casi hasta el origen de la vida. Los primeros fósiles de organismos fotosintéticos tienen unos 3.400 millones de años. Pero el origen de los cloroplastos, de la fábrica dentro de las células de las plantas, es una de las historias más bonitas de la evolución. La teoría endosimbiótica. Lo que postula es que hace más de 1.000 millones de años, una célula eucariota primitiva se tragó a una cianobacteria, que ya sabía hacer la fotosíntesis. Pero en lugar de digerirla, Hicieron un trato. el mejor trato de la historia de la vida. Una simbiosis. La bacteria, protegida dentro, le daba energía a la célula grande, y la célula le daba un hogar y nutrientes. Con el tiempo, esa bacteria se integró tanto que se convirtió en un orgánulo más, el cloroplasto. Y hay pruebas de eso. Abrumadoras. Los cloroplastos tienen su propio ADN, que es circular, como el de las bacterias. Se replican solos dentro de la célula. Aún recuerdan su vida libre. O sea que cada célula de cada hoja de cada árbol lleva dentro los descendientes de una bacteria que fue domesticada hace eones. Es una idea increíble. Y el artículo dice que esto no es solo cosa del pasado, que sigue ocurriendo. Por supuesto, los ejemplos son maravillosos. Los corales, las anémonas, son animales que tienen algas fotosintéticas viviendo en sus tejidos. El coral les da casa y ellas le dan el 90% de su comida. Pero el caso más extremo que cita es el de una babosa marina. Se llama Elysia clorótica. Espera, ¿me estás diciendo que hay una babosa que se hace un trasplante de paneles solares de las algas que come y luego vive del sol? Eso sí que es de ciencia ficción. Es que lo es. Es un animal que funciona con energía solar. Se llama cleptoplastia, el robo de plástidos. La babosa come algas, extrae con cuidado sus cloroplastos y los mete en sus propias células. Y puede vivir meses sin comer, solo tomando el sol. ¡Qué fuerte! Y lo más alucinante es que ha metido genes del alga en su propio ADN para poder mantener esos cloroplastos funcionando. Es una transferencia de genes entre reinos de la vida. Una pasada. Visto así, la fotosíntesis es mucho más que comida para plantas. Es un motor planetario, una fábrica molecular con una eficiencia cuántica que desafía la lógica. Y todo surgió de un pacto antiguo que, de paso, rediseñó nuestra atmósfera.
y permitió que existiéramos. Exactamente. Y para terminar, el artículo nos deja con una reflexión muy actual. Vuelve a esa enzima, a Rubisco, y su error de fijar oxígeno. Este fallo, la fotorrespiración, reduce muchísimo la eficiencia de cultivos como el trigo, la soja o el arroz. Y por eso hay una investigación enorme para intentar modificarla genéticamente, para hacerla más precisa y aumentar la producción de alimentos. Suena a una solución prometedora para un problema gigantesco. Lo es. Pero también plantea una pregunta importante, con la que podemos quedarnos. Los miles de millones de años de evolución no han conseguido arreglar del todo a Rubisco. Quizás esa imperfección tiene alguna ventaja que no vemos. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué implicaciones, tanto las que queremos como las inesperadas, podría tener el rediseñar un proceso biológico tan fundamental, uno que ha sido optimizado durante eones solo para adaptarlo a nuestras necesidades a corto plazo? Oye, no sé si es solo cosa mía, pero últimamente tengo la sensación de que vivimos en una época en la que ya no te puedes fiar de nada. Uf, totalmente. Que si un correo que parece de tu banco, pero, no lo es. Que si una oferta increíble en Internet. Sí, Parece que todo el mundo te la quiere colar y tienes que ir con 1000 ojos por la vida. O sea, cada desconocido es casi un adversario en potencia. sí. Hay una desconfianza generalizada. Pues mira, para intentar entender un poco este mundo de engaños, hoy no vamos a analizar un informe de ciberseguridad ni un artículo de ahora. No. Vamos a hacer algo yo creo mucho más interesante. Vamos a viajar 400 años atrás. Ahí es nada. Tenemos aquí un libro fascinante, El libro de los timos, o Pianjing en su idioma original. Se publicó en China sobre 1617, ya al final de la dinastía Ming. Sí, Y parece que es la primera gran colección de historias sobre el arte del fraude en la historia china. es una joya, la verdad. Pues nuestra misión hoy es ver qué nos puede enseñar esta colección de estafas del siglo XVII sobre, bueno, el ingenio, la naturaleza humana y las neuras de una sociedad que, como la nuestra, estaba cambiando a toda velocidad. Y que tiene más paralelismos de los que parece. Pues antes de meternos en los timos, que es la parte más jugosa, supongo, que tenemos que entender un poco el tablero de juego. ¿Cómo era esa China de finales de la dinastía Ming? ¿Vale? Porque yo me la imagino como algo muy lejano, muy imperial, pero el libro parece que habla de gente de la calle. Totalmente. Y esa es la clave. Hay que olvidarse de la imagen esta estática de los emperadores en la ciudad prohibida. Vale. La China de esa época era un auténtico hervidero. Había un boom comercial brutal, sobre todo en las regiones costeras del sur. Se amasaron fortunas de un día para otro. La economía se movía a un ritmo frenético y las ciudades crecían sin parar. Y claro, esto creó oportunidades increíbles, pero también un ambiente de paranoia y desconfianza constante. Claro, me lo imagino. O sea, cuando hablas de un comerciante viajero de esa época, ¿qué deberíamos leer en la cabeza? Alguien que viaja solo, semanas, cargado de plata, sin una policía fiable, sin bancos como los de ahora. Ese es el nivel. Exactamente ese. Es la figura central. Un tipo que ha salido de su pueblo, de su red de confianza de toda la vida y se adentra en un mundo de extraños para hacer negocios. Uf, qué peligro. Y es justo en ese espacio, en ese mundo de extraños, donde nace un concepto que es fundamental para entenderlo todo, el Xianghu. Yang-Hu me suena a película de artes marciales. Y no vas mal encaminado, porque a menudo se asocia con eso, con los héroes errantes y los espadachines. Pero su significado es mucho más amplio. A ver, Literalmente significa ríos y lagos, pero no es un sitio en el mapa, es un espacio social. El Yanghu es el mundo de los que están en tránsito. Mercaderes, artistas ambulantes, monjes, charlatanes, proscritos. toda la gente que está de paso, digamos. Eso es, toda la gente que vive y opera fuera de las estructuras fijas de la aldea o de la burocracia. Es un mundo donde la identidad es fluida, donde uno puede ser quien dice ser o no. Una especie de salvaje oeste, pero en las rutas comerciales chinas. Es una analogía buenísima. En el Yanghu, la regla número 1 es que las apariencias engañan. La gente no suele ser lo que parece. Claro. Y la confianza, por tanto, no es solo un bien escaso, es un bien muy peligroso. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que florezca el arte del engaño. Y este libro es, en esencia, la guía de campo para sobrevivir ahí. Y este mundo del Yanghu es precisamente el escenario de nuestro libro. Hablemos de él.
porque su propio título ya es una declaración de intenciones, ¿verdad? No se andaba con chiquitas. Desde luego que no. El título original completo era algo así como Un nuevo libro para frustrar a los estafadores, basado en la experiencia mundana. Ojo, basado en la experiencia mundana. Me gusta. Fíjate qué interesante. No es un tratado filosófico, es un manual práctico. Su objetivo declarado, su coartada, era servir de guía de autoprotección. Lea esto para que no le timen, básicamente. Una coartada, has dicho. Eso suena que había algo más. Es que ahí está la genialidad y la ambigüedad del libro. Aunque se vende como un manual de defensa, se puede leer perfectamente, y seguro que se leyó, como un manual de ataque. Claro. O simplemente como una colección de relatos de ingenio criminal para pasar el rato. El autor, un tal San Jin Yu, del que por cierto no sabemos casi nada, es una figura fantasma, pero su voz se deja ver en los comentarios que añade al final de cada historia. ¿Y qué nos dice esa voz? ¿Es un moralista que condena a los criminales? ¿O le mola el asunto? Pues sí y no. Y eso es lo fascinante. Por un lado, hay una desaprobación moral muy clara. Habla del daño que se causa, de la ruptura del orden social. Lo esperable. Pero por otro lado, no puede evitar destilar una especie de admiración de connoisseur, de experta que aprecia una buena jugada. Se nota que disfruta con la inteligencia, con la planificación y la psicología que hay detrás de los temas más elaborados. Sobre un tema horrible, no puede evitar admirar la técnica del pintor. Espera un momento. ¿Es realmente admiración por el ingenio o es una forma de vender más libros? Porque jugar con esa ambigüedad de manual para estafadores y guía de protección suena una estrategia de marketing muy astuta para la época. Es una lectura muy aguda. Y mira, probablemente muy cierta. Es que atraes a dos públicos a la vez. Claro, esa dualidad es tan potente que ha marcado toda la historia del libro. A lo largo de los siglos, las ediciones se han publicado con títulos que tiran hacia un lado o hacia el otro. Por eso hoy lo conocemos tanto como el libro de los timos, como por títulos que se podrían traducir como el libro contra los timos. Juega a dos bandas. Totalmente. Y esa tensión es lo que lo hace tan interesante. Vale, pues vamos a meternos en el meollo. El libro está organizado, no es un batiburrillo de historias. Son 84 relatos clasificados en 24 tipos de timo. Sí, está muy estructurado. Y solo los nombres de las categorías ya son una maravilla. Tienes las clásicas como distracción y robo o plata falsa, pero luego hay cosas que te dejan pensando. Alquimia, hechicería. Un momento, has dicho corrupción en la educación. Eso me llama muchísimo la atención. ¿A que sí? ¿Cómo se estafaban en ese ámbito? ¿Vendiendo aprobados en los famosos exámenes imperiales o algo más complejo? Pues sí, los timos en la educación a menudo giraban en torno de esos exámenes, que eran, vamos, la clave para ascender socialmente. El sueño de todo el mundo. Exacto. Y podía ir desde vender supuestas respuestas a hacerse pasar por un examinador influyente que a cambio de un soborno considerable podía garantizarte un puesto. Era un campo muy fértil para el engaño, porque la desesperación de los candidatos era enorme. Qué bueno. Pero, volviendo a los ejemplos, lo que más sorprende de las historias es que los mejores timos no se basan en la violencia, sino en una manipulación psicológica finísima. Hay uno que me parece una obra maestra de cómo hacer que la víctima sea cómplice de su propio robo. ¿Te refieres al de sustraer tela verde fingiendo robar un ganso? Es que es un caso de estudio perfecto. Cuéntalo, cuéntalo. La historia, en resumen, es esta. Un estafador llega a un pueblo e identifica a su víctima, el dueño de una tienda de telas que está harto del ganso de su vecino porque no para de graznar. ¿Un problema muy real? Pues el timador se acerca, se gana su confianza compadeciéndose de él y le ofrece una solución. Yo puedo robar ese ganso por ti y librarte del ruido, pero necesito tu ayuda. La clásica oferta que no puedes rechazar. Exacto. El plan que le propone es el siguiente. Para que parezca que tengo permiso y nadie sospeche, yo pasaré por la puerta de tu tienda y te preguntaré en voz alta si puedo coger eso. Eso, en genérico. Sí. Tú, desde dentro, solo tienes que gritar, sí, puedes cogerlo. El tendero, encantado con la idea de deshacerse del ganso, acepta sin dudar. Ya me estoy imaginando el desastre. Pues ahí va. Al día siguiente, el timador se para delante de la tienda, pero en lugar de mirar al ganso, señala un carísimo rollo de tela de seda verde que está expuesto. Y grita, ¿puedo cogerlo?
No. El tendero, que está en la trastienda y no ve nada, solo oye la señal convenida y, pensando en el ganso, responde a pleno pulmón. ¡Claro que sí! Cógelo, te doy mi permiso. Increíble. El estafador, con toda la calma del mundo, recoge la tela y se marcha a la vista de todos los vecinos que han oído al propio dueño autorizar la transacción. Es brutal. Es decir, que el verdadero truco no es el robo en sí, sino hacer que la víctima se sienta tan estúpida y tan cómplice que ni siquiera se atreva a denunciarlo. Exacto. Es un ataque psicológico total. ¿A quién le va a contar que le han robado por intentar fastidiar a su vecino? Precisamente. La víctima queda paralizada por la vergüenza. El timador no solo le roba la tela, le roba la legitimidad para protestar. Y es una técnica que vemos hoy constantemente en estafas de phishing o de ingeniería social. Totalmente. Te manipulan para que seas tú quien haga clic, quien dé la contraseña, quien autorice el pago. Te convierten en el agente de tu propia ruina. Hay otro ejemplo en el libro que demuestra que la naturaleza humana ha cambiado poquísimo en 400 años. El llamado timo de la bolsa, que me suena de haberlo visto en alguna película. Es que es un clásico atemporal. La versión del libro es la siguiente. Un estafador, llamémosle timador A, camina por delante de la víctima y accidentalmente deja caer una bolsa que parece llena de dinero. Ajá. Inmediatamente aparece un cómplice, el timador B. Se acerca a la víctima y le susurra. ¡Qué suerte hemos tenido! Lo hemos encontrado a la vez. ¿Por qué no nos vamos a un callejón y lo repartimos? Apelando directamente a la codicia, el primer cebo. El primer cebo. Pero la trampa es más compleja. Justo cuando se apartan, aparece el timador A fingiendo una desesperación absoluta. ¡He perdido mi bolsa! ¡Era todo mi dinero! La segunda parte del plan. Entonces el timador B, el cómplice, se vuelve hacia la víctima y fingiendo ayudarla, le dice al otro: «No se preocupe, buen hombre, nosotros no somos ladrones. Mire, para demostrar nuestra honestidad, le enseñaremos nuestro propio dinero y así verá que no tenemos el suyo». ¡Qué liante! El cómplice saca su bolsa, se la enseña al timador A y luego presiona a la víctima para que haga lo mismo, para que saque su dinero y lo ponga sobre la mesa como garantía de su buena fe. Y en ese momento de confusión, La víctima ha sacado de su bolsillo para demostrar que es una persona honrada. lo que me llama la atención ahí no es tanto el ingenio, que también, sino la crueldad. Juegan con la codicia inicial de la víctima, pero luego la acorralan con su propio deseo de ser vista como una persona honesta. Es que es eso. La explotan por dos flancos opuestos de su carácter. Es una estafa psicológicamente perfecta. Y es tan buena que dudo que haya un solo turista en una gran ciudad del mundo que no haya visto una versión de esto. La tecnología cambia, pero los botones que hay que pulsar en el cerebro humano, la codicia, el miedo, el deseo de aparentar ser honesto, siguen siendo los mismos. Totalmente. Estos ejemplos son fascinantes, pero me pregunto si son solo anécdotas curiosas o si en conjunto nos pintan un retrato de la sociedad de la época. Es decir, ¿qué ansiedades o problemas sociales concretos revelan estos timos? Si conectamos los puntos, el libro se convierte en un espejo increíblemente nítido de las ansiedades de su tiempo. Por ejemplo, piensa en la categoría de plata falsa. Ocupa una parte importante del libro. Sí, ¿Por qué? Porque la economía de la China Ming tardía se había monetizado y dependía masivamente de la plata, que a menudo circulaba sin acuñar en lingotes que se pesaban. o sea que no había monedas estandarizadas con la cara del emperador, sino trozos de plata tal cual. En muchos casos, para grandes transacciones sí, y eso era un paraíso para los falsificadores. Podían mezclar la plata con metales más baratos, hacer los huecos por dentro. La paranoia de que te dieran plata falsa era constante. Una ansiedad económica fundamental, vamos. ¿Pero era tan fácil falsificarla? ¿No había controles? Había métodos para verificarla, claro, pero requerían experiencia y herramientas. Un comerciante en una ciudad extraña, cerrando un trato rápido, era muy vulnerable. El libro refleja ese miedo a que el mismo pilar de la nueva economía, la plata, fuera inestable y fraudulento. Entiendo. Y más allá del dinero, ¿qué nos dice sobre la confianza en las instituciones? Nos dice que era prácticamente nula. Los funcionarios corruptos son un personaje recurrente en las historias, pero hay un relato que es demoledor. A ver, En él, la víctima del timo es nada menos que el juez Bao, hombre, el juez Bao. una figura casi mítica en la cultura china, el símbolo absoluto de la justicia y la incorruptibilidad, y hasta él es engañado por un subalterno. Vaya tela. Si ni el juez Bao está a salvo, mal vamos. El mensaje
Es devastador. Si el hombre más justo y sabio de China puede ser timado, ¿qué esperanza te queda a ti, un simple mercader? El sistema no te va a proteger. La ley es, en el mejor de los casos, incompetente y en el peor, cómplice. Estás solo en el Yanghu. Así que el mensaje era, estás por tu cuenta, la ley no te va a proteger. Esto nos lleva de vuelta a los protagonistas del libro, los comerciantes viajeros, que eran a la vez las víctimas principales y el público al que se dirigía el autor. Y eso es crucial, porque nos muestra el gran cambio social y económico que se estaba produciendo. Durante siglos, el poder y el estatus en China estuvieron ligados a la tierra y a la burocracia. Lo tradicional sí, Pero en esta época, el motor de la economía se estaba desplazando al comercio, a las rutas, al movimiento. El libro es, en esencia, una guía de supervivencia para este nuevo hombre moderno, el emprendedor que tiene que navegar un mundo de extraños, donde cada encuentro es una oportunidad, sí, pero también una amenaza mortal. bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si lo resumimos, hemos visto cómo una guía de estafas de hace 400 años sigue siendo increíblemente actual en su análisis de la psicología humana. Sorprendentemente actual. Hemos explorado ese concepto del Yangu, ese espacio de extraños donde la identidad es una máscara. Y hemos desentrañado esa fascinante dualidad del autor que parece debatir entre la condena moral y una extraña admiración por un timo bien hecho. Y quizás esa dualidad es la que nos deja con la reflexión final. El libro se escribió supuestamente para proteger al inocente, pero como bien has señalado, se lee igual de bien como un manual para el delincuente. Claro. Y esto plantea una pregunta que sigue siendo muy relevante hoy. ¿Detallar los métodos del engaño realmente ayuda a prevenirlo o simplemente inspira a otros a crear formas de fraude más creativas? Al final, ¿es mejor saber exactamente cómo funciona el truco o ese conocimiento solo nos vuelve más cínicos y desconfiados en un mundo donde la confianza ya es de por sí un bien escasísimo?